Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en el Reino Unido, muy buenos días en México. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida el día de hoy. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y los saludo desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Estamos aquí para la sesión de este martes 12 de marzo de la serie de seminarios que hemos organizado junto con la Mexican Society UK, que es la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido, y la finalidad es brindar una plataforma para las investigaciones que realizan los estudiantes mexicanos de posgrado en el Reino Unido, en distintas partes. Entonces, nos da muchísimo gusto esta colaboración para que se pueda dar a conocer esta temática que siempre es muy interesante, muy especializada y que permite brillar a nuestros estudiantes. Con nosotros se encuentra Yosadara Espinosa, que es la vicepresidenta de la Mexican Society, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Yosadara. Muchas gracias, doctora. Igual siempre es un gusto estar aquí con ustedes, moderando estas reuniones. Creo que son muy bonitas y un buen punto para esparcir y difundir todo el conocimiento que estamos creando, no solo adquiriendo, sino también creando aquí en UK. Entonces, en esta ocasión es muy bonita la plática que vamos a tener el día de hoy, porque, bueno, acaba de pasar el 8 de marzo. En febrero también fue Día de la Científica Mujer, Niña y Mujer Científica. Entonces, creo que va muy ad hoc para cerrar el seminario de esta manera tan bonita. Les voy a presentar, en este seminario, quien nos va a presentar la charla es Alejandra Venoso. Ella es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el 2015. Fue becaria FONCA CONACYT del 2020 al 2021 para el programa de estudios de posgrado en el extranjero de la maestría de Historia del Arte, Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de York, en Reino Unido, el 2022. Su tema de tesis tiene como objetivo el uso del diseño feminista como herramienta para la disminución y la visibilidad del acoso sexual y sus efectos en el espacio público en México. Además, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, fue invitada a participar con un taller Mapas Corporales para el Departamento de Estudios de la Mujer en la Universidad de York en 2022. En el ámbito profesional, en Reino Unido participó en el verano del 2021 como diseñadora de exhibiciones para el concurso Camaradas para la Embajada de México en Reino Unido, The Couple Project Reino Unido 2021. Actualmente se desempeña como asistente de galería en South London Gallery en Londres. Además, paralelamente ha colaborado con NUT, Joyería Natural, como curadora, diseñadora y gestora cultural. En 2020 cofundó el proyecto Mogo Lab, un laboratorio creativo cultural para espacios públicos, donde diseñó museografías itinerantes, siendo seleccionado en el programa Creative Enterprise Program del British Council México en el 2020. Como parte de este mismo proyecto, participó en la convocatoria de Mujeres Territorio en el proyecto Exhibición Itinerante Corredor de Memorias. Su más reciente investigación se enfoca en el impacto social de las exhibiciones itinerantes dentro del espacio público con una perspectiva de diseño feminista. Un aplauso a Alejandra Venezo. Te cedo la palabra, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Jos y Ana, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir un poco de mi experiencia y de mi investigación como becaria y como estudiante de posgrado allá en UK. Y si quieren, paso a compartir mi pantalla. Y bueno, lo primero que quiero comentar es un poquito mi experiencia como estudiante de posgrado en Reino Unido. Y aquí estoy, bueno, esta es la Universidad de York, en donde estudié un año y medio más o Perdón, menos, porque discúlpame, Alejandra, ¿podrías ponerlo como pantalla completa, por favor? claro, Gracias.
Listo. Como decía, estudié en la Universidad de York, al norte de Inglaterra, y bueno, fue increíble poder estudiar ahí por las facilidades, las bibliotecas, estando en una ciudad pequeña en donde podías moverte desde el campus hasta la ciudad. Entonces fue también motivador e inspirador poder estar en una ciudad como York. Esto es un poco de la ciudad. Es una ciudad histórica y tiene una historia de más de 1000 años, entonces fue increíble poder vivir y estudiar ahí al mismo tiempo. Pero no todo es estudiar, ¿no? No todo es estar en la biblioteca, entonces también las relaciones sociales fueron importantes y poder conocer a personas de todas partes del mundo, diferentes perspectivas de la vida, diferentes perspectivas de profesionalismo, entonces fue una gran oportunidad y creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Además, también tuve la oportunidad de tener una experiencia profesional allá como becaria FONCA. Fui partícipe de este concurso Camaradas en Londres mientras estudiaba la maestría. Pude trabajar en la Galería South London como asistente de galería. Hice un voluntariado también en Camden Art Center en Londres y tuve la oportunidad de exhibir este collage de nude joyería natural en la galería de la Universidad de York. Entonces, como ven, no solo es ir a estudiar, ¿no? Sino es como todo lo que se desarrolla alrededor de esa parte importante. Y para mí, otra cosa, como estudiante de Historia del Arte y como arquitecta profesional, era estar envuelta y comprometerme con ver todas estas instalaciones, exhibiciones, eventos de arte y cultura que pasan, pues no solo en York, ¿no? Sino en su momento también en Londres y en otras ciudades aledañas. Entonces, es un breve collage de lo que pude visitar y ver, ¿no? Que también aportó mucho a mi investigación y pues a mi perspectiva como profesional. Y bueno, esta es mi tesis y mi tesis de maestría se llama Pabellones arquitectónicos y su potencial para la disminución de violencia de género en el espacio urbano. Esto es por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de York y también de Historia y Teoría de la Arquitectura. Bueno, ¿por qué decidí realizar este tema tan extenso y multidisciplinario? El motivo viene desde un antecedente personal, pero también como profesional, ¿no? Y entonces la presento como una ex estudiante profesional y como importante mujer ciudadana que ha experimentado las barreras y hostilidades al ejercer el derecho a la ciudad en, primero, Ciudad de México, porque es la ciudad donde crecí, donde he vivido casi toda mi vida, y la creciente ola de violencia de género en ella. Específicamente hablo más a fondo de el acoso sexual y bueno, el objetivo también es analizar y proponer al pabellón arquitectónico como una herramienta social para mitigar la violencia de género en el espacio público, lo siento, de la Ciudad de México a través de una metodología de urbanismo feminista aplicada obviamente a un contexto específico como es Latinoamérica y México. Y bueno, aquí importante, pongo una imagen de la artista mexicana feminista Lorena Wolfer, y igual no se ve como también por la transparencia, pero habla, ¿no? Justamente de este acoso sexual público en México muy latente. Y bueno, los antecedentes, aquí lo divido como por los datos que hay en Ciudad de México actualmente y un poco también retomo un poco de teoría vista dentro de la maestría. Y bueno, en datos, eh, esta es una frase que me impactó mucho cuando la leí en un artículo. Dice, las mujeres somos el porcentaje de la población más afectada por la violencia de género en espacios públicos. Y entonces, si somos el porcentaje que ha sido más afectado en los espacios públicos por esta violencia de género, ¿qué es lo que se está haciendo, no? ¿Qué datos hay? Y bueno, 96.3% de las mujeres han sido objeto de acoso sexual al menos una vez en su vida. Más del 80% tiene miedo a sufrir acoso sexual en espacios públicos y calles de la Ciudad de México. Más de 3000 mujeres han sido ya atacadas por día en sus rutinas diarias.
Y bueno, las frases y los datos son contundentes, ¿no? Y de acuerdo a la teoría y un poco de los papers que leí durante mi maestría, recuerdo mucho este artículo que se llama Sexualidad y Espacio de Elizabeth Gross, y habla un poco de cómo la ciudad ha sido concebida desde el marco teórico y desde una mirada o perspectiva de género. Y entonces dice que la ciudad está hecha a medida del cuerpo y dentro de este el cuerpo se transforma. O sea, el cuerpo se transforma en ciudadano, ciudadana, ciudadane por la metrópoli, por la ciudad. Y entonces, durante esta lectura, me doy a la tarea de tener ejemplos de intervenciones artísticas en el espacio urbano y cómo también se transforman a ellos mismos, ¿no? Y entonces, al final, Elizabeth Gross también dice que la ciudad se desarrolla de acuerdo a las necesidades humanas y a su diseño. Entonces, por ende, los dos, el cuerpo y la ciudad, se entienden y se reflejan el uno en el otro. Y entonces, después de este breve antecedente de cómo esta relación de cuerpo y ciudad es muy importante y desde el antecedente o desde el diseño, creo que es una idea muy obvia para nosotros, los diseñadores o arquitectos, porque incidimos mucho en el espacio, pero también me puse, o sea, me pregunté, ¿por qué si es el reflejo del uno del otro, sigue afectando más a un cierto número de población, ¿no? Como las mujeres. Entonces, mi respuesta o mi pregunta fue, ¿puede el urbanismo feminista ser la respuesta para que un pabellón arquitectónico sea una herramienta antiviolencia de género? Y pues primero voy a dar como un breve resumen de mis objetivos particulares, ¿no? El primero es, este estudio se destaca y encuentra sus bases teóricas en el colectivo británico feminista Matrix, que en 1984 habla del espacio y cómo las mujeres viven y se desarrollan en un contexto urbano masculino, y cómo esta construcción masculina refuerza estos roles patriarcales de las mujeres hacia las mujeres que se viene generando a través de, bueno, que se viene desarrollando a través de las generaciones, ¿no? Y que no ha parado. Dos, además de esto, también utilizo un método narrativo y me baso en una tesis llamada Mujeres en la ciudad de la arquitecta Narisa Hopley. Ella está basada en la ciudad de Liverpool y su propia experiencia también como arquitecta y ciudadana, y es estudiante ahí en la Universidad de Liverpool en 2020. Además, tocó el tema de el concepto, la percepción de la seguridad dentro del urbanismo urbano y feminista para una transformación radical de los espacios habitables del colectivo Punto 6. Es un colectivo multidisciplinario, urbano, arquitectónico y de investigación español. Y esta es mi metodología. Y bueno, hice un poco un collage de palabras, de autoras y de conceptos que fueron muy importantes y claves dentro de mi investigación. No voy a tocar como cada uno de ellos, pero sí hay unos como claves, ¿no? Es como el derecho a la ciudad, las mujeres y todos tenemos este derecho a la ciudad, ¿no? ¿Y por qué no se está realizando al 100% este derecho a la ciudad? La igualdad de género, el pabellón arquitectónico, las dictonomías dentro del espacio y cómo la producción de este afecta y sigue afectando, la planificación urbana, la interseccionalidad dentro del feminismo y la percepción del miedo. Y bueno, importantísimo, ¿qué es el feminismo y qué es el urbanismo feminista? Y esto es súper importante porque creo que sigue causando un poco de confusión. El término, si no es nuevo, está siendo apenas como que se está hablando más de ello, ¿no? Entonces, de acuerdo a Saida Mushi y al colectivo también Punto 6, el feminismo se construye desde un diálogo, empatía, desde las conexiones y relaciones sin jerarquías. Esto es importante porque también dice que todos los cuerpos son considerados sin un modelo normativo. Y bueno,
El capítulo 2 es dibujando la percepción del miedo y como vimos en esta serie de collage de conceptos y de autores, autoras, eh, es una parte importante porque de ahí voy tomando, ¿no? Como cosas para el diseño y primero hablo de qué es la percepción del miedo y después me adentro un poco en un proyecto de diseño urbanista feminista que se llama Nocturnas, y después en una metodología o herramienta feminista urbana que se llama mapas corporales. Y bueno, ¿qué es la percepción del miedo? La percepción del miedo usualmente es cuando las mujeres tendemos a tener miedo a la violencia sexual. Es aquella violencia que es un ataque a la parte más íntima de nuestros cuerpos y restringe también nuestra vida cotidiana a causa de este miedo. O sea, restringe este derecho y esta libertad como personas dentro de específicamente del espacio público. Y bueno, la percepción del miedo también toma en cuenta varios factores y dentro de ellos está la seguridad y la movilidad dentro del espacio público o del contexto urbano. Y dentro de ellas analizan cómo las mujeres tienen una percepción de miedo y de inseguridad mayor en las noches y se analiza cómo el miedo a la violencia limita la vida cotidiana de las mujeres, específicamente la movilidad, el uso y su participación en la ciudad. Y bueno, esto también va muy específico al proyecto que analicé que se llama Nocturnas. Nocturnas es una tesis doctoral de la arquitecta Sara Ortiz Escalante del colectivo Punto 6 y se realizó en 2015 a 2017 en la ciudad de Barcelona, España. ¿Y qué es Nocturnas? Es una investigación acción feminista, interseccional y participativa. Consta de un grupo de 24 mujeres trabajadoras en turnos nocturnos en la zona metropolitana de Barcelona. Además, tiene un método horizontal sin jerarquías, expertas, participantes, y se presentan a ellas mismas como coinvestigadoras. Además, tiene una integración de las experiencias de las mujeres en la vida cotidiana como parte fundamental del proceso. Y también tiene un enfoque en el impacto de la infraestructura urbana y en el habitar de las mujeres. Y bueno, Nocturnas consta de 4 etapas y 7 herramientas participativas. Por tiempo no voy a explicar cada herramienta ni todo lo que consta las 4 etapas, pero sí voy a explicar la importancia y por qué elegí este proyecto. Este proyecto lo elijo porque se enfoca en la empatía, en la generación de un espacio seguro en donde mujeres que no son expertas pueden compartir sus experiencias dentro del espacio público y a través de ello generar una respuesta o si no, generar datos reales que aporten a un diseño de una infraestructura futura. Y entonces las fases de este proyecto son colectivizar el proyecto, que es donde se da a conocer cómo va a funcionar. La fase 2 se describe y analiza la vida cotidiana diurna y nocturna de las mujeres. Después la fase 3 se comparten las experiencias y la fase 4 pues siguen trabajando y siguen guiando hacia una acción, hacia materializar esas respuestas. Y dentro de la fase 2 yo encuentro los mapas corporales, que es una herramienta urbana feminista que ayuda justamente y se basa en estas experiencias de estas coautoras, coparticipantes. Y bueno, ¿qué son los mapas corporales? Los mapas corporales son aquellos que analizan y se viven a través de nuestro cuerpo las emociones, sensaciones y otras manifestaciones físicas y sensoriales en relación a los espacios y entornos que habitamos y al trabajo nocturno, conectando las vivencias corporales del ámbito más privado e íntimo con el ámbito público y el entorno urbano donde vivimos. Esta parte se relaciona un poco con esta investigación de antecedentes que realicé sobre esa relación del cuerpo y de la ciudad, cómo se comporta el cuerpo, cómo se transforma el cuerpo dentro de ella. Y estos mapas corporales lo que hacen es analizar nuestra experiencia personal, que no va a ser la misma, similar sí,
pero no va a ser la misma que de otra persona más, porque cada una tiene un recorrido distinto, cada una tiene una sensación distinta de lo que es el miedo y de cómo vive estos espacios. Y bueno, los mapas corporales, ¿cómo funcionó este taller dentro de Nocturnas? Se realizó dentro de este grupo de mujeres y en pareja. Cada pareja ayudaba a la otra persona a dibujar su silueta en un papel en el piso, y después de que cada una tuviera esa silueta dibujada, se hacían preguntas a todo el grupo. Algunas de ellas son: ¿cómo me afecta trabajar en la noche? Porque estaban enfocadas obviamente al trabajo nocturno. ¿Cómo vivo y percibo el miedo de la inseguridad en mi cuerpo? O tal vez también, ¿cómo y dónde siento fuerza en mi cuerpo? Entonces, estas preguntas, las parejas tenían que localizar, ¿no? Cómo lo vivían eso, cada una en su silueta, en su cuerpo, y localizarla en qué parte del cuerpo. Y no solo esto, ¿no? Sino se fueron agregando más sensaciones, también se fueron agregando qué es lo que me gustaría sentir, ¿no? O cómo me gustaría sentir. Y después de este proyecto que analicé de Nocturnas, que viene con una perspectiva feminista y que viene ya con un antecedente de diseño, lo que quise hacer es ahondar más en el pabellón arquitectónico desde mi perspectiva y desde mis antecedentes profesionales como arquitecta y diseñadora. Y obviamente mi objeto de estudio son los pabellones arquitectónicos. Entonces, yo me pregunto, ¿puede el pabellón brindar una respuesta o al menos concientizar acerca de la violencia de género que las mujeres experimentamos en el espacio público? Y bueno, primero, ¿qué es el pabellón? ¿Y qué es lo que yo encontré en este objeto de estudio que puede ser, que puede ayudar, que puede aportar a esta investigación y a esta violencia de género? Tomé una frase de un arquitecto llamado Francis Kere en una entrevista en 2007, en el que dice que para él el pabellón arquitectónico es donde la gente se reúne, se comunica, donde también celebran eventos especiales y se dialoga de decisiones importantes, o solo se reúnen a hablar y compartir historias. Esto en 2017, en donde él diseñó un pabellón arquitectónico para la Galería Serpentín en Londres. Y entonces, para los que no sepan muy bien o como que no aterricen qué es el pabellón arquitectónico, en palabras técnicas, es una estructura ligera, abierta o semiabierta que puede responder a un tema específico. Además, también tiene un valor simbólico y cuenta con una temporalidad determinada, siendo también escultórico. También le podemos llamar desde la arquitectura efímera, y normalmente está realizado, diseñado, expuesto en un espacio público. Y bueno, si no localizan con esta definición tan técnica que es el pabellón arquitectónico, aquí puse ejemplos de lo que es un pabellón, y yo creo que el más famoso es la Torre Eiffel, que no fue permanente, pero se quedó ya como permanente. Otros pabellones, este es también de la Galería Serpentina en Londres. Este es un pabellón abierto que también se utiliza como un poco centro comunitario dentro del marco del Festival de Diseño de Londres. Este también fue un pabellón realizado por la arquitecta Zaha Hadid en Hyde Park, y que después se convirtió en un pabellón permanente y ahora es un restaurante y cafetería. Este es un pabellón realizado con bambú y no fue permanente, ya se quitó. Y bueno, el pabellón como herramienta social. ¿Por qué yo veo al pabellón con esta idea o con esta perspectiva de herramienta social? Bueno, yo tomo 5 líneas y veo al pabellón flexible, que puede tener una contribución social porque transforma su entorno urbano, también porque tiene ese poder de convocatoria, tiene ese poder también y facilidad de exhibir, de informar y de mostrar. Además, y muy importante, llega a validar el espacio urbano en donde está exhibido, en donde está diseñado, en donde está construido. Y entonces,
Después de esta breve de qué es el pabellón, ejemplos, no solo locales, me voy al espacio específico local de la Ciudad de México o de México. Y bueno, en México el pabellón arquitectónico normalmente está expuesto, diseñado o se promueve dentro de festivales de diseño y de cultura. Y creo que uno de los más famosos en México, que se hace cada año, se hacía cada año, es el concurso de la Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo, y ese es un pabellón en donde se expone, se invita, se convoca, se vuelve a validar el espacio público y la importancia de la Plaza del Zócalo. Además, también tenemos otros un poco más específicos dentro del Festival de Arquitectura y Urbanismo, como se llama Mextrópoli, en la Alameda Central. Tenemos otros pabellones también realizados afuera del Museo Tamayo, en Ciudad de México también, y otros me parece que en Oaxaca, que es este de aquí. Este se realizó, me parece, creo que en 2020 o 2021, y es un pabellón hecho a base de ladrillos, y cada ladrillo tiene el nombre de una víctima mujer de violencia de género. Analicé 3 tipos de pabellones que para mí cumplen, se desarrollan y evolucionan dentro de estas 5 líneas, y que veo al pabellón como herramienta social. Y el primero de ellos es Casa Suiza, del arquitecto Derek Dellecamp, realizado en México en 2014. Y bueno, ¿cómo surgió este pabellón? Este pabellón fue patrocinado por la Embajada de Suiza en México. Se realizó en el marco del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Tiene una flexibilidad que va más allá del diseño, y también es una entidad de encuentro social. Fue reciclado y tuvo una movilidad de la estructura para 2 eventos y espacios públicos distintos. El primero de ellos fue afuera del Museo Tamayo, y la segunda vez que se utilizó o reutilizó fue en la Alameda Central, y fue por parte de este Festival de Arquitectura y Urbanismo Mextrópoli. Y aquí podemos ver un poco los gráficos, que es un poco más de diseño, cómo los módulos se van formando, y eso también permite poder reutilizarlo en diferentes espacios públicos. El segundo ejemplo son las salas de lecturas, diseñada por la arquitecta Fernanda Canales en México en 2015. Y bueno, estas salas de lecturas surgen como una iniciativa gubernamental con Infonavit y Conaculta, y es una reutilización de espacios en unidades habitacionales alrededor de México. De acuerdo a la arquitecta y a su estudio, este pabellón tiende a promover el sentido de comunidad y de apropiación por parte de los vecinos de las zonas habitacionales, de estos espacios públicos que normalmente se encuentran en estas unidades habitacionales grandes, y que están, si no descuidados, no hay una participación por parte de la comunidad. Además, también veo una transición del diseño efímero a un pabellón permanente. Algo importante para el diseño de este pabellón era el bajo costo de los materiales, la durabilidad de ellos, y cómo los módulos de diseño podían generar diferentes configuraciones. Aquí vemos que tienen módulos de un solo nivel y otros módulos de 2 niveles. Y bueno, este módulo fue replicado en 2 estados más de la República Mexicana. Y aquí vemos el pabellón en su uso, ¿no? Cómo genera esa convivencia vecinal y se le dan distintos usos. Y yo creo que esa es la herramienta social de lo que he hablado del pabellón, ¿no? Cómo se convive dentro de él, cómo convoca. El último ejemplo que analicé se llama Manos a mi Parque, y es de Taller Desierto en México en 2016. Este es en el norte del país, y surge también como una iniciativa desde la academia, de organizaciones civiles y gubernamentales,
y tiene un enfoque específico, reducción de violencia en la colonia Riberas de Sacramento en Chihuahua, México. Y bueno, lo importante de este pabellón y por qué lo elegí es porque tiene una coordinación de diseño participativo, incluyendo a la población local. ¿Y qué es lo que significa coordinación y diseño participativo? Bueno, esta coordinación participativa es que involucra en la construcción a los vecinos, a la comunidad, para que justamente se sientan parte de este espacio y siendo partícipes, proponiendo y aportando con sus manos y con su trabajo a este pabellón, también se sienten parte de él, lo cuidan más y siguen habitando este pabellón. Y de las cosas importantes que me parecieron recalcar del diseño y de la organización, es que cuenta con distintos módulos y estos distintos módulos son específicamente para distintas actividades, ¿no? Como módulo de descanso, módulo ecológico, módulo auditorio, módulo comunitario. Y bueno, el tercer capítulo intenta englobar, intenta conjuntar, intenta tener esta intersección del urbanismo feminista que ya se vio dentro del proyecto Nocturnas y el pabellón arquitectónico. Entonces se llama Urbanismo Feminista y Pabellones Actuales en México. Para ello, comienzo con qué iniciativas de diseño con perspectiva de género existen actualmente en México. Después me enfoco al pabellón feminista, que es mi propuesta, lo que ha sucedido después de esta propuesta con un taller que realicé en 2022 y el proceso del pabellón feminista. Bueno, para un breve, como un mapa mental de lo que hay ahorita en México, no solo en Ciudad de México, sino en México, como iniciativas de diseño feminista, eh, lo dividí en dos, teoría y metodología, y también las intervenciones y arte feminista, ya sea en espacios públicos, en museos y otro tipo de diseños. Y entonces, en teoría y metodología, tenemos muchos seminarios de cómo abordar la violencia de género para las mujeres en las ciudades. Tenemos también análisis de la ONU México. eh, Tenemos otros metodologías como son las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, espacios para la vida cotidiana. Y del lado de las iniciativas de diseño feminista, creo que estamos, bueno, no creo, más bien estamos en la cuarta ola del feminismo y dentro de esta ola han surgido diferentes iniciativas, no solo dentro del ámbito de diseño, sino también desde el ámbito activista en el espacio urbano por medio de las marchas, como por ejemplo la iniciativa de Monumenta, la iniciativa del tendedero de Mónica Meyer, que es una artista feminista mexicana que desde 1970 sigue desarrollándose y evolucionando. Tenemos oficinas de arquitectas urbanistas con perspectiva feminista, como es Urbanas. También tenemos restauradoras con glitter, tenemos otros foros, eventos de diseño enfocados en lo que están haciendo las mujeres dentro del diseño y de la arquitectura. Y bueno, ¿qué es el pabellón feminista? Después de este breve mapping de lo que existe y de lo que tenemos en México, para mí, y después de todo este análisis y de centrarme y analizar el pabellón como mi objeto de estudio, el pabellón arquitectónico, yo lo transformo a través de la investigación, o sea, se transformó en feminista a través de la metodología de urbanismo feminista y se nutre y se activa con la herramienta de mapas corporales. Esto invita a las mujeres transeúntes a habitarlo y apropiarse de él mediante sus memorias y experiencias corporales en el espacio urbano. ¿Y cómo es que yo veo esta evolución o este desarrollo del pabellón regular o general
a un pabellón feminista que se activa por medio de los mapas corporales. Bueno, esto fue durante el taller que realicé en el Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad de York en 2022. Y durante el Día Internacional de la Mujer fui invitada a dar un taller con este tema de mi tesis. Y dentro de este taller me di cuenta que la violencia de género, específicamente el acoso sexual en el espacio público, no es específico de un solo país, porque en este grupo teníamos a estudiantes de muchos países, muchas localidades, que coincidían justamente con este miedo a la percepción del miedo, con este límite de disfrutar el espacio público de día o de noche. Y bueno, dentro de este taller igual dibujaron la silueta, participaron, se conocieron, compartieron sus experiencias y sus memorias como una parte de catarsis comunitaria. Entonces, al final del taller y revisando la mayoría de los mapas corporales, las palabras o las definiciones, los deseos que más se repetían era cómo les gusta habitar en el espacio público, con libertad, con acompañamiento, con un transporte de calidad, con seguridad, con independencia. Y bueno, entonces al final decidí llamar al pabellón corredor de memorias corporales. ¿Y por qué un corredor? Un corredor porque justamente vemos cómo estos tránsitos o estos lugares en los que habitamos dentro del espacio público, que tal vez nos dan como esa seguridad o focos de seguridad y de acompañamiento, son infraestructura de transporte. Entonces tomé como ejemplo una parada de camión y lo extendí a un corredor de transporte público, en donde a través de las memorias corporales nosotras podíamos compartir, sentirnos acompañadas y tal vez visibilizar esas experiencias que tenemos en el espacio público. Y bueno, el pabellón corredor de memorias corporales está en proceso y está en una etapa inicial de diseño. Y muchas gracias por escucharme y creo que fui un poco rápido, pero quería abordar los temas más importantes. Y si quieren contactarme, tienen alguna pregunta o comentarios, aquí abajo dejo mis redes. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Súper interesante y súper bonito todo lo que nos cuentas, todo lo que has hecho, analizado y pues todas estas maneras en las que podemos juntar a la comunidad para visibilizar ya sea un movimiento o amenizar la convivencia entre la misma comunidad. Entonces está súper, súper padre. No sé si haya preguntas por parte del público, si no, yo podría hacerte algunas. Claro, Em, mencionaste los diferentes tipos de, de pabellones culturales y entre una de esas, un ejemplo fue, y la que pues más me resonó porque tuve la oportunidad de ir, es este pabellón de culturas amigas, que es justo claro. para enseñar, o más que nada darle la oportunidad a los, am, am, pues sí, a estas culturas a ofrecer sus tradiciones, a vender artesanías y demás. Sin embargo, hubo algunos videos o alguna, por ahí ya sabes, pues mucho, no sé si buena o mala propaganda, en donde mencionaban que más de la mitad de aquellos puestos o sí, estos comerciantes no eran realmente indígenas, y así. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esta parte en donde realmente las culturas vengan y ofrezcan y creen o crezca su economía y no de comerciantes que no venden artesanías tal cual? Sí, yo creo que en pabellones de esta magnitud y de esta iniciativa, porque creo que
algo importante de recalcar es que el Pabellón de las Culturas Amigas es una iniciativa gubernamental, ¿no? Y que también tiene un propósito económico, no tan social y comunitario. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Verificar y nosotros como ciudadanos tal vez estar un poco más envueltos en estas decisiones y participaciones y pedir, ¿no? O sea, bueno, yo como ciudadana, tal vez no como arquitecta, sino como pedir, tal vez un poco demandar que sí se muestren artesanos, no solo los que venden a través de los artesanos, ¿no? Porque al final em, lo que pasa con los pabellones es que se diseñan y pues esa es la participación del diseñador y arquitecto, ¿no? Ese es nuestro trabajo, pero al final se deja en manos de la iniciativa gubernamental o tal vez privada, y ellos son los organizadores de contactar o de invitar a los artesanos o no artesanos vendedores, como tú mencionas, pero sí creo que viene más allá de esta participación ciudadana, no solamente de activar el espacio, sino de participar o de querer participar en las decisiones y mandar, ¿no? Como tu queja. Yo siempre digo que tal vez yo me quejo mucho de lo que sucede, pero a través de ello, pues se hacen estas consultas, ¿no? Redes sociales también, eh, estos artesanos pues no son, ¿no? Artesanos, qué es lo que está sucediendo, tal vez promocionar a los artesanos y ponerlos en contacto, crear esas alianzas, yo creo. Muchas, muchas gracias. Y No, por de qué gracias. en algunos de los pabellones ya más enfocados a la parte feminista, em, alguno está justo enfocado en eso, en crear como enfatizar ciertos establecimientos, negocios o todas esas mamás solteras o fomentar su economía o todo es meramente cultural e informativo. No, por el momento diría y me atrevo a decir, ¿no? Que no tiene justamente esta perspectiva feminista o perspectiva de género. Por eso hice este mapping de lo que existe ahora en México y de lo que en tema de metodología hay mucho, tenemos mucho, o sea, no voy a decir que no tenemos demasiado y lo agradezco mucho porque fue gran parte de mi investigación. Y en cuestión ya de activar la perspectiva, si no feminista, de género dentro del diseño y de la arquitectura, tenemos festivales, tenemos este pabellón que mencioné al inicio, si no me equivoco, en Oaxaca, pero es uno, ¿no? Entonces, y es meramente estético, no está activado a través de algo que esté sucediendo ahí. Entonces, desafortunadamente no, pero pues hago la invitación, ¿no? A las personas que seguimos con esta inquietud y que queremos seguir por medio de esta perspectiva feminista, si bien no tal vez pabellones, pero el diseño, pues seguir y colaborar. Súper, muchas, muchas gracias. No sé si hayan preguntas por parte del público, si no, puedo seguir haciéndote preguntas. Gracias. Yo podría comentar algo. Bueno, muchas felicidades, Alejandra. Me parece muy, muy bonito y muy necesario el trabajo que estás realizando. Me gustaría que nos hablaras acerca de la percepción de miedo, que es un concepto muy, muy interesante y muy sugerente, durante tu estancia en el Reino Unido en comparación con México. Si crees que ahí es un punto álgido y qué podemos hacer, ¿no? Al respecto. Muchas Claro. Muchas gracias, Ana Elena, y creo que es una pregunta súper importante porque lo platiqué mucho con mis compañeras estudiantes en Reino Unido, tanto como con mi comunidad latina como con la comunidad internacional de mujeres estudiantes. Como yo estudié en York, es una ciudad muy pequeña y tiene unos índices menores de inseguridad. Sí, mi percepción cambió, sí tenía menos miedo de caminar sola por las noches, saliendo de la biblioteca o saliendo del pub o saliendo de alguna fiesta, de alguna reunión. Caminaba por el río yo sola. Sin embargo, algo que lo comentaba todo el tiempo es, yo no dejo de mirar atrás, yo no dejo de caminar, de casi correr. Yo corría en algunos
tramos porque estaba muy sola. O sea, esa percepción del miedo, esa alerta sigue en mí. Y no era la misma alerta de miedo de que algo podía pasar que mis otras compañeras internacionales. Algunas no lo notaban, algunas no lo sentían, otras sí, porque tal vez su contexto es similar al de nosotras, latinas mexicanas, pero definitivamente sí era menor. Sin embargo, seguía estando alerta por ese antecedente. Obviamente en ciudades más grandes como Londres, Liverpool o Manchester, la inseguridad cambia, ¿no? Y es como si estuvieras en Ciudad de México. Sí, pero un poco la pregunta es, ¿cómo se logra crear esta sensación de seguridad? No si Ah, podemos ok. Sí, disculpa. construirla. No, 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 es que son las dos cosas, ¿no? Van Sí. juntas, sí, sí. Bueno, una es la infraestructura, ¿no? Esa infraestructura que te acompaña durante estos recorridos y iluminación, infraestructura de transporte, la movilidad, el transporte seguro durante las noches. Recuerdo que no en York, pero en Londres sí podía yo transportarme, moverme del lugar de sur a este dentro del transporte público. Tal vez sí con un poco de miedo, pero me sentía más segura. Entonces, creo que esto y también comercios, un poco de comercios en las high street, que creo que fue como el tema anterior en los seminarios y cómo esto también ayuda. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias, Alejandra. Igual, Sophie Midut, joyería, dice muchas felicidades, Alejandra. También, bueno, se me hizo muy interesante esta parte en donde la silueta y encontrar dónde sentíamos esa tensión. No, acorde a tu experiencia, ¿cuáles fueron las partes del cuerpo que donde más había tensión o relajación? ¿Qué tendencias fueron las que encontraste en este ejercicio de dibujar la silueta y encontrar emociones dentro del cuerpo? Sí, yo creo que las partes del cuerpo que más sentían como esa parálisis, porque hablamos mucho de la parálisis también, son las piernas y la parte de los hombros, ¿no? La tensión. En cuestión de sensaciones y emociones de alerta y de nerviosismo o de como taquicardia, obviamente es el pecho, en el que sientes como esa ansiedad, ¿no? Tal vez de salir corriendo, de que algo sucederá. Creo que esas fueron las tres zonas que más generaron sensaciones, preguntas o similitudes. Muchas gracias. Ok. Vale. Y bueno, solo para como cerrar ese, como mi investigación, decir que yo al inicio veía en cuestión metodológica tal vez el pabellón como una respuesta, pero al final me di cuenta que no era una respuesta, era una pequeña solución y que era el inicio, ¿no? De poner en prueba y de activar esa metodología de urbanismo feminista. Entonces, es el inicio, no es el final de algo. Y eso es también muy bello de decir, porque tienes que pasar durante toda esta investigación y proceso para darte cuenta de eso, ¿no? Y cambiar tu manera de pensar y tu perspectiva. Y bueno, pues agradezco haber tenido ese tiempo de estudiar y de estar haciendo la maestría para eso. Muy bien. Bonito y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Sophie nos joyería dice, ¿tu proyecto de corredor de memorias lo tienes planeado para algún concurso? Sí, está en proceso inicial de diseño y estoy pensando inscribirlo en algunas convocatorias. Primero de diseño para ver cómo funciona y después gubernamentales para tener un espacio específico real. Tal vez Mextrópoli, no lo sé. Excelente, pues mucho éxito. Espero poderlo ver pronto, ya sea aquí o donde sea, tener la oportunidad de verlo. Y
Dice, ¿o buscarías algún financiamiento institucional o cuál sería el proceso para hacerlo realidad? Sí, creo que también me gustaría buscar colaboraciones, ya sea SEDATU, que es este organismo gubernamental que ve el transporte y el territorio urbano en México, tal vez la Bienal también de Diseño en México o la Bienal de la UNAM, para también tener esta perspectiva estudiantil, ¿no? Que se vive dentro. No sé si respondo a tu pregunta, Sofía. O igual si alguien tiene como una idea, pues me pueden contactar. Vale, muchísimas gracias. De todos modos, esto se va a quedar en las redes sociales. Igual nos diste tus contactos, que sería lo más ideal. Y sí, gracias, Alejandra. Dicen que sí contestaste la pregunta. Entonces, pues, no sé si haya más preguntas, si no, sería dar el cierre a este seminario. De verdad, muchísimas gracias, muchas felicidades. Ahorita estás en México, pero espero, yo estoy en Londres, si en algún momento se te ofrece algo, aquí estamos. Y pues bueno, es siempre un placer ser parte de este proyecto con UNAM UK. No sé si la doctora Ana Elena quiera cerrar. Sí, muchas gracias, Yosadra. Pues estamos cerrando con broche de oro. Esta es nuestra última conferencia de este ciclo. Esperamos reanudar muy pronto. Vamos a entrar en un receso, pero sigue siendo nuestra intención que entre los estudiantes mexicanos que están en el Reino Unido se siga corriendo la voz para que entre la MECSOC y UNAM UK podamos seguir difundiendo sus áreas de investigación, que son de áreas tan benéficas como lo que nos acaba de exponer Alejandra, siempre buscando construir un México mejor y un mundo mejor. Muchísimas gracias a todas las que nos acompañan. Estamos aquí puras mujeres y es significativo, ¿no? Resulta significativo. No me resta más que dar nuevamente las gracias a la MECSOC, porque esta colaboración no sería posible sin la MECSOC UK. Y pues a seguir estudiando, a seguirnos informando y creciendo para estas metas tan bonitas. Muchas gracias y ya nos veremos pronto. Hasta luego.